El siguiente programa es una transmisión en directo. Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el Tester, el programa institucional de la organización sindical Sintra en Cali, que todos los martes toca temas de ciudad, temas de región y temas de país. Temas que le interesan a usted, que debemos conocer. Recuerde que usted como ciudadano tiene unos deberes, pero también tiene unos derechos. Y conocer esos derechos le permitirá a usted definir, apoyar y asumir la responsabilidad hacia dónde va nuestro país, nuestra ciudad y nuestra región. Acabamos los colombianos de votar el plebiscito que debía refrendar los acuerdos de La Habana, y ha ganado el no. En lo personal me parece como que no es lo ideal decir ha ganado, porque parece que estuviéramos como en una competencia política, pero que de fondo realmente hay una competencia política. Vamos a analizar esta noche qué ha pasado con esta decisión de los colombianos. ¿Cuál es el alcance que tiene el no? ¿Y cuál es el alcance que tiene el sí? ¿Y hacia dónde van los acuerdos que se lograron durante 4 años en La Habana? Una realidad que el pueblo colombiano no debe olvidar, una realidad que debemos asumir y que debemos atender para sacar adelante estos años amargos que ha dejado más de 7 millones de desplazados y un sinnúmero de muertos en nuestro país. Para analizar este tema está con nosotros la politóloga Ana Erazo. Ana Erazo, que conoce muy bien estos temas de país, pues ha aceptado la invitación para que hablemos hoy de lo que ha generado pues la decisión del pueblo colombiano. Ana, muy buenas noches, bienvenida al Tester. Bueno, pues muy buenas noches. Primero agradecerte la invitación y bueno, obviamente también saludar a todas las personas que nos están viendo y que pues también están como preocupadas un poco por esta situación y que es necesario hacer unos análisis muy asertivos para mirar cuál va a ser nuestro accionar en este nuevo contexto de país. Bueno, empecemos hablando de cifras, Ana. Número total de votantes en Colombia. ¿Cuántas personas votaron sumando el sí, sumando el no? ¿Superaron los 12 millones? 13 millones de personas votaron. 13 millones. ¿El umbral debía ser cuál? De 4.435.000. 4.435.000, y se superaron porque ambas decisiones, el sí y el no, superaron los 6 millones. 13 millones, pero hablemos de la abstención, que es lo que más le llama la atención a uno cuando la gente sale a decidir. Bueno, votaron 13 millones de personas de un censo de 34 millones de personas. Eso de entrada ya nos deja un alto porcentaje de abstención, que fue prácticamente el 63%. 21 millones de colombianos que dejaron de votar. Se quedaron en casa argumentando el tema de la lluvia. Muy bien, impacto de esta decisión. Bueno, ¿qué va a pasar? Ya hemos escuchado algunos comentarios, algunos análisis de lo que está pasando, pero quiero invitarla a Ana que hagamos nosotros nuestro propio análisis de esta situación. ¿Qué va a pasar en el mediano, digamos que en el corto y en el mediano tiempo frente a esta decisión? Bueno, yo creo que frente al tema de las cifras hay otros datos que también hay que analizar, entonces me gustaría como empezar por ahí. De estos 13 millones de votos hay que decir que la mayoría de los no son votos de las ciudades, es decir, que los territorios en donde más se ha vivido el conflicto, de alguna manera le dijeron sí al proceso de paz, sí a los acuerdos de La Habana, y es lógico, porque pues han vivido todo este tiempo ese conflicto, entonces como que era su vocación el poder decirle ya no más a esta guerra con las FARC. Entonces eso de entrada nos deja también un análisis frente a quiénes son los que en últimas están diciéndole no al acuerdo, ¿sí? Hay varias cosas que uno tendría que también mirar, y es que efectivamente este es un resultado bastante asombroso, es un resultado que uno recibe con mucha sorpresa, no solamente aquí, sino también internacionalmente. Incluso yo creería que también es una sorpresa para los del no. Yo creería que los del no se alcanzaron a imaginar que esos resultados pudieran darse así. Pero también hay que analizar que la diferencia no es mucho. O sea, para mí esto es un empate, no.
Es un empate en el que gana el no por una diferencia de casi 56.000 votos. Y eso ya de entrada nos deja un análisis claro, y es que el sistema político electoral en Colombia es obsoleto. O sea, que más de 20 millones de personas no salgamos a votar ya nos está diciendo qué tenemos que hacer frente a la supuesta democracia que hoy se consolida en Colombia. Usted habla de democracia, supuesta democracia, pero yo le pregunto, frente a los resultados que deja este plebiscito, donde con un margen tan pequeño gana el no, ¿eso podría fortalecer o demostrar la verdadera democracia que puede vivir en Colombia? Lo que hace es demostrarla y fortalecer a unos que en nombre de la democracia están cumpliendo con unas políticas en el país. Yo creería que es el primer punto. Atilio Borón lo ha planteado, y yo creo que yo me sumo un poco a ese planteamiento. Colombia tiene que de verdad empezar a mirar si la participación de la sociedad en la construcción de país enfocado en el tema de la democracia tiene que ser obviamente el tema del voto. Yo creo que es un llamado a que evidentemente el pueblo se toque, para que no solamente se utilicen estos escenarios como escenarios de participación de la sociedad, sino que empecemos a mirar qué vamos a hacer, porque es que efectivamente te queda como un sistema arcaico que no nos representa a muchos y a muchas en este país. Le pregunto, Ana, frente a lo que vive Colombia, más de 50 años de guerra, un sinnúmero de muertos que ha dejado esta confrontación, miles de millones de dólares gastados en la guerra, más de 7 millones de personas desplazadas de su tierra, y muchos de esos aprovecharon para tomar posesión, hicieron parte de la estrategia para el despeje, para el quitar, llevar o robar muchas de esa tierra, porque eso lo tenemos que decir de esa manera. En ese sentido y ante esa realidad, ¿por qué la diferencia de la gente de las grandes ciudades a este conflicto? ¿Será porque nunca les ha tocado? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura política que tenemos en el país. Lastimosamente, un país que no conoce su historia, pues también se desinteresa de estos temas. Mucha gente escucha la palabra voto y dice, ay no, qué pereza, porque sabe y reconoce, y es cierto, este sistema está completamente permeado de la politiquería, el clientelismo y la mermelada. Entonces la gente también está un poquito cansada de eso, ¿no? Pero yo creo que es el momento de que si vamos a hablar de un nuevo sistema político electoral, de un nuevo momento de país, pues empecemos a hacer una cultura política diferente frente a esta situación. Dos cosas se han presentado en el país en los últimos días, ayer y hoy, frente al tema de esa elección. Uno es que se habla de un gran acuerdo de nación. Se habla de ese gran acuerdo de nación, pero por el otro lado, las FARC dicen que mantienen su posición de la paz y que no será la manera de llegar a decidir alguna situación en Colombia, de participar en política con los tiros, sino con la palabra. ¿Cómo entender esas dos cosas? Bueno, lo que suscita el plebiscidio, yo no lo podría llamar como un plebiscidio, es un poco todo ese intríngulis que puedan tener la élite política hoy, ¿no? Hay muchas razones por las que uno podría decir el no gana, o más bien el sí pierde por diferentes responsabilidades. Yo creería que una de ellas es el de la oligarquía. Juan Manuel Santos nos ubicó en un proceso, en un punto de refrendación que además yo no entiendo por qué las FARC lo aceptaron, y nos ubica en ese punto de refrendación como de alguna manera algo también impuesto porque no era necesario, el plebiscito no era necesario, y eso nos lleva a que evidentemente uno le empiece a generar cierta sospecha a los resultados. El discurso de Juan Manuel Santos, si uno lo lee entre líneas, está convocando a una cumbre para proteger la paz. Y Álvaro Uribe Vélez, después de toda esa pelea, también sale a decir, yo también quiero la paz. Pero una paz, obviamente que se vendría a recoger en lo que ellos dos están. ¿En los términos de quién? En los términos de quién, sí, en los términos de ellos mismos. Entonces lo que uno dice es, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy analítico para mirar qué es lo que está pasando frente a los discursos de ellos dos. En un comienzo, Juan Manuel Santos decía que no se veía incluso la renegociación
Hoy sí se está abriendo ese paso a que Álvaro Uribe Vélez entre a esa renegociación cuando sabemos y entendemos que los puntos que que Álvaro Uribe Vélez introduciría a ese acuerdo, pues no estarían en completa concordancia con lo que está planteando también las FARC. Entonces hay un momento de incertidumbre, porque las FARC salen a decir, nosotros nos recogemos en este acuerdo. Juan Manuel Santos sale a decir que está estudiando la posibilidad de renegociar, no. Exacto. Y Álvaro Uribe Vélez está con la sartén por el mango diciendo esto y esto y esto es lo que yo quiero. Pero la FARC dice algo importante, es que los acuerdos son acuerdos internacionales y que son totalmente vinculantes. Sí, exacto. O sea, que tienen un estricto cumplimiento. Exacto, sí. Eso es lo que le pone a uno a pensar en el discurso de Juan Manuel Santos. Porque además también hay que decirlo, gran parte de responsabilidad de que no haya ganado ese sí lo tiene Juan Manuel Santos en un momento en que yo siento que no se movió como debía moverse para lograr un sí. Segundo, sale con un discurso conciliador con Álvaro Uribe Vélez cuando ha sido el máximo enemigo de este proceso de paz, y luego los discursos entre ellos dos empiezan a girar en torno a una cumbre de paz, a un pacto nacional que a uno lo podría llevar a pensar que se está configurando un nuevo momento y un frente nacional como ocurrió ya en este país. 1957 genera el famoso Frente Nacional. Exacto. ¿Usted cree, Ana Erazo, politóloga, que detrás de toda esta situación puede darse que esa gran alianza nacional pueda llevarnos a eso? Para mí no sería ninguna sorpresa. O sea, la oligarquía de este país históricamente ha sabido unirse en el momento en que lo ha considerado. De hecho, nosotros lo hemos dicho, Santos y Uribe son lo mismo. Votan igual en Sidres, votan igual en reforma tributaria, votan igual en el Congreso de la República para todos los proyectos de ley que obviamente afectan al pueblo. Simplemente este tema de la paz los tenía un poco divididos frente a posturas que hoy incluso Álvaro Uribe les está como diciendo que retoman los acuerdos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Para mí no sería nada raro. Algunos están llamando a un pacto de las élites. Yo diría que ante ese pacto de las élites lo que tiene que pasar entonces es que haya también un pacto del pueblo colombiano para hacerle frente a ese frente nacional, que de nacional no tendría nada, porque estarían solamente Santos y Uribe y obviamente el pueblo, las FARC, el ELN estaría por fuera de ese pacto nacional. Muy bien, estamos analizando hoy los resultados del plebiscito, el impacto que tiene esta decisión de los colombianos en el corto y en el mediano plazo. Nos vamos a ir unos mensajes institucionales y al regreso estaremos analizando decisiones que toma el gobierno y que pasan por el Congreso que de una u otra manera van a afectar a los colombianos. Les recuerdo que ustedes están en el tester que mide lo público. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel. Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas.
Este es el Canal Universitario. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público, hoy martes, hablando del impacto de la decisión del no en el plebiscito, que va a pasar en el corto y en el mediano plazo en nuestro país. Conclusiones importantes que hemos sacado hoy en este primeros minutos de nuestro programa es esa gran alianza nacional que plantea el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pero que es recogida hoy por Álvaro Uribe Vélez. Ana, para que continuemos, ¿quién ganó? ¿Ganó el no o ganó el expresidente Uribe? Yo diría que ganó el expresidente Uribe, completamente. Porque igual, pues obviamente al único que está beneficiando ese resultado es a él. ¿Quién es el que hoy se está posicionando en el espectro político? Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que en últimas habría que pensar que obviamente se afectan los acuerdos, pero que lo más preocupante es el posicionamiento de Álvaro Uribe Vélez en el país. Tener que volverlo a escuchar de nuevo en ese espectro, que de alguna manera lo lleva a consolidarse como un sujeto político activo y de cara a elecciones presidenciales 2018. Muy bien, toca usted un tema importante, guárdemelo allí porque lo vamos a recoger dentro de un poco. Uno de los grandes temores que tenía o que tiene nuestro pueblo es la figura del castrochavismo, de entregarle el poder a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de este país, que, como lo dijimos al inicio del programa, mantienen su posición, que dejan las armas, no hay tiros, no hay balas, no hay muertos, desde la posición de la guerrilla frente a este proceso. Pero pasa por el Congreso de la República dos discusiones importantes. Uno, la ley de licores. La ley de licores que pone en riesgo la producción licorera nacional, porque se incrementan los impuestos y se le da la apertura a que ingresen los licores extranjeros, consintiéndolos y permitiéndolo que el monopolio que es del Estado pase en manos del privado. Punto número uno. Y punto número dos, escucha hoy uno en los medios de comunicación con mucha fortaleza la necesidad de empezar de manera inmediata a aprobar la reforma tributaria. O sea, ¿en qué estado estamos? Bueno, es bastante chistoso, ¿no? Porque entre los argumentos de quienes promovían el no era ese tema, ¿no? El del castrochavismo, el que si se aprobaban los acuerdos nos iban a inyectar el tema de la reforma tributaria, y uno de los contraargumentos que siempre planteamos es que con o sin acuerdos la reforma tributaria iba, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues eso es poder incluso ya adelantarse a una conclusión de que quienes votaron no sabían ni siquiera por qué estaban votando por un no, se dejaron llevar por todo este tema del castrochavismo, del alza de los impuestos y evidentemente del tema de la ideología de género, ¿no? Lo que se está diciendo ahora, y por eso también hay una cumbre de los economistas del país, de los grandes empresarios, es que la economía frente a la negación de los acuerdos podría verse muy afectada, claro, porque evidentemente poder aplicar el acuerdo, que era un acuerdo completamente en el marco del neoliberalismo, le iba a permitir a muchas nacionales y multinacionales poder ingresar a territorios donde anteriormente no podían ingresar, y eso es una gran preocupación. Claro, ellos tienen razón. Deben estar muy preocupados porque no van a poder implementar todo su modelo en esos territorios. Pero a la par de eso dicen, como se ve en vilo la economía, es necesario aplicar la reforma tributaria. Están buscando casi que cierta como legitimidad para poder aplicar esa reforma tributaria con más veras, porque además ya venía un pueblo pensándose que la reforma tributaria era completamente ilegítima porque tocaba nuestros bolsillos y a quien más iba a beneficiar era a unos cuantos. Entonces, ahí yo vuelvo y me retomo en lo que veníamos hablando ahora. El modelo es el mismo, el modelo está intacto, el acuerdo no tocaba ningún modelo, así que no íbamos a ir a ningún castrochavismo, pero además estos señores siguen configurándose en esa alianza que han tenido históricamente para poder desarrollar un modelo de país. Y eso fue lo que no supimos entender, que una cosa era el modelo de país y otra cosa el tema de los acuerdos de la paz. La guerra, específicamente. Porque menciona usted algo importante, porque hay preocupación ahí y pánico económico en el país, porque usted lo dice, las grandes empresas multinacionales tenían centrados sus intereses en aquellos sectores donde la FARC siempre se mantuvo,
Y uno podría mirarlo de dos maneras. Uno es el tema de los recursos mineroenergéticos, que son zonas donde aparece el ELN allí, que esperábamos nosotros que después de esto pasaran a la mesa a negociar también. Y el otro el tema hídrico, donde aparece en muchas de las zonas las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Lastimosamente esa es la dura realidad de nuestro país, que a pesar de las decisiones de los acuerdos, el modelo seguirá tomando posesión de todo nuestro territorio, y reforma tributaria como la que deberá pasar, porque ya lo titulan así, deberá pasar, afectará al pueblo colombiano. Un IVA que pasa del 16 al 19%, exacto, donde empezamos a gravar parte de la canasta familiar y muchas de las cosas simples y comunes como el almuerzo que usted se come cuando sale de trabajar, cuando sale de su oficina. Esa es la realidad. Estamos hoy analizando ese impacto, estamos analizando lo que ha dejado estos acuerdos. Hablemos ahora de la FARC, hablemos ahora de la posición. Ya se pronunció el comandante de la FARC, algunos de las personas que acompañaban a Timochenko en esta negociación. ¿Qué cree usted que va a pasar con ellos frente a esta renegociación de los acuerdos? Bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decir también que en las FARC también evidenciamos un poco de soberbia, de creer que ya todo estaba dado, que en un espíritu de paz que empezó a promulgar incluso el último día de la guerra, y que yo creo que eso también afectó mucho, sobre todo las decisiones o el accionar de la izquierda como tal. Yo leo ahora a un Timochenko un poco más pausado, más tranquilo. Incluso en su último comunicado habla de un llamado a los movimientos sociales y políticos a que salgamos a defender los acuerdos. Yo espero que esto también sirva un poquito para las FARC, para que entiendan que ellos no son el pueblo y que evidentemente aquí hay un pueblo que también está esperando a que se configure un proceso completo y verdadero de paz. ¿Sí? Ese es como el llamado a ellos. Me parece súper interesante que obviamente se sostengan en el cese. Yo creo que eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Claro, como eso es de aplaudir que mantengan esa posición del cese. Y también los veo en una postura pues, de defender este proceso de paz, y me parece súper bonita la frase de la paz triunfará. Y yo creo que en eso nos toca empezar a unirnos un poco más. Y sí, yo creo que ellos también están entendiendo que solos no pudieron y que evidentemente necesitan del pueblo, porque ellos no son el pueblo somos otros, y evidentemente también tenemos que hacer parte de este proceso de paz. Y yo creo que ellos fallan en dos cosas. La primera, en aislar por completo el acuerdo. En un mes, en un pueblo que no lee perdón. En un mes no podíamos hacer pedagogía para la paz en un plebiscito. Claro, eso tiene otras connotaciones y en los tiempos de Estados Unidos para con este proceso de paz. Pero además también el tema pues, de aceptar un mecanismo de refrendación que evidentemente podía poner en vilo su acuerdo de paz. Estamos a puertas de elecciones en los Estados Unidos. A menos de un mes estamos eligiendo, o se estará eligiendo en los Estados Unidos quién es el presidente de esa nación. Pero nosotros estamos a un año largo de empezar un proceso para elegir presidente y para elegir el nuevo Congreso. Ante ese panorama, ¿cómo debemos que entender la paz en Colombia? Dios mío, es complejo. Lo que yo te decía, o sea, hay muchos intereses de Estados Unidos para con este proceso de paz, además porque Estados Unidos también está pasando por un momento crítico, y es la amenaza de Donald Trump ahí para poder gobernar el país, ¿sí? Y habían unos tiempos que necesitaba cumplir Obama, pero que no son los tiempos de nosotros, y evidentemente esto lleva a un acelere de hacer lectura de los acuerdos en como en un mes y medio, de poder mover un proceso de paz que tenía que acelerarse por los tiempos de Estados Unidos. Yo creería que va a estar muy complicado el tema de la paz si Donald Trump queda como presidente de Estados Unidos, porque no sabemos, o sea, obviamente no nos podemos negar de que lo que acontece en Estados Unidos también tiene coletazos para con nosotros, porque nuestros gobiernos lastimosamente han sido sucesores de esas decisiones. Análisis de elecciones en Estados Unidos, pero hagamos la lectura de nuestro país con un expresidente Álvaro Uribe, senador de la República, fortalecido con la decisión que tomaron los colombianos. O sea, ¿qué nos espera? No, yo creo que aquí es donde el pueblo más que nunca tiene que salir a unificarse, ya no para decir
¿Por qué ganó el no? Yo creo que ya, o sea, ya lo masticamos, nos dio mucha tristeza, pero yo creo que además de salir a defender esos acuerdos, de defender nuestro proceso de paz como lo veníamos consolidando, yo creo que tenemos que empezar a de verdad unirnos en contra de lo que puede ser la reconfiguración política de Álvaro Uribe Vélez. Nuestras marchas, nuestra movilización, nuestro trabajo de base, además porque tenemos que hacer mucho trabajo de base. O sea, que un 62% no haya salido a votar, es gente a la que tenemos que salir a explicarle qué es el acuerdo, qué es el proceso de paz y por qué queremos un país de una manera alternativa. Entonces yo creo que es mucho trabajo el que nos queda a nosotros por hacer, el poder ir a hablarle a esa gente, pero además también el poder decirle por qué Álvaro Uribe Vélez podría ser un actor nefasto para nosotros. Yo creo que esto le fortalece las elecciones presidenciales a Álvaro Uribe Vélez para el 2018 y nosotros tenemos que salir con todo a hacerle frente a Álvaro Uribe Vélez. ¿Frente Nacional en Colombia? Frente del pueblo, un frente unido, como le decía Camilo Torres, podría ser. Bueno, pero tenemos el tema de la posibilidad de ese Frente Nacional, porque hoy dice el expresidente Pastrana que está listo para ir a conformar la comisión negociadora que iría a La Habana nuevamente. Es que ese es el problema, que ese Frente Nacional, ese pacto nacional del que ellos hablan, es un pacto donde entre Uribe y ya no más. Pero a ver, ¿y dónde están las otras insurgencias? El ELN también tiene una mesa por negociar, pero además, ¿dónde estamos nosotros, que también hemos sido víctimas de este conflicto social y armado? Entonces, el Frente Nacional a nosotros no nos solucionaría mucho. Nosotros que estamos proponiendo desde el Congreso de los Pueblos un gran diálogo nacional donde estemos todos los actores armados, el pueblo, pero también los grupos económicos y obviamente toda la élite política de este país, para empezar a hablar con todos y todas, porque si ellos lo denominan en un pacto nacional, pues lo van a dejar únicamente como que ellos son los únicos que deben estar ahí. Y yo sí creo que las FARC tendría que abrirle más espacio a la participación de la sociedad, en eso no se equivoca el ELN, en poder abrirle participación a la sociedad, porque necesitamos correlación de fuerzas para no permitir que lo que hoy está planteando Álvaro Uribe Vélez quede en un próximo acuerdo para implementar. Empezaron a presentarse renuncias. Como lo decíamos al principio, renunció la ministra Parodi, que era la gerente de la campaña del sí, pero se presagia, se anuncia que podrían presentarse otras renuncias en el gabinete del presidente Santos. ¿Qué podríamos esperar de ese tipo de situaciones? Bueno, yo también lo veo muy sospechoso, pues porque uno podría decir, no, pues es que de verdad se sintieron derrotados y entonces van a salir a renunciar. Pero yo, como me conozco esta oligarquía de este país, no sería nada raro que estuvieran renunciando para configurarse en otros puestos, ¿sí? Ayer el procurador hablaba del tema, ¿no? Decía que todos debían renunciar y no creo pues que tengan tanto poder como para incidir en un gobierno como el de Juan Manuel Santos y que ellos tomen la decisión de renunciar. Yo creo que el revolcón va por otra vía, va por otros rumbos y ahí, repito, nosotros tenemos que hacer análisis muy juiciosos, muy rigurosos de qué es lo que se está configurando hoy entre Santos y Uribe, qué es lo que se está configurando entre ellos dos. No me atrevo a decir muchas cosas, pues porque obviamente serían análisis acelerados, pero lo que sí tengo que decir es que el pueblo colombiano va a tener que estar muy atento para poder hacerle frente a lo que se pueda estar cocinando. Y finalmente, Ana, ¿para dónde irá Colombia entonces? Ay Dios, yo me pregunto todos los días eso después de ese no. Bueno, que antes también lo pensábamos, ¿no? Pero yo sí creo que lo que sí está claro, completamente claro, es que va a seguir agudizando su modelo de muerte. Su modelo de despojo, eso no se va a tocar, no se ha tocado ni en el proceso de paz ni con el pacto nacional, eso no se va a modificar, mientras nosotros no hagamos un ejercicio mucho más juicioso como pueblo colombiano. Y bueno, toca mirar cómo se empieza a recomponer todo este juego de ajedrez y tenemos que sabernos mover. Yo creo que el llamado entonces ahí para los procesos organizativos es que hay que luchar con más ahínco. Hay que ir a los territorios, hacer trabajo de base, hablar con la gente, movilizarnos, pero sobre todo estar más unidos y más organizados que nunca. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Ana Erazo, muchas gracias, politóloga, por habernos acompañado esta noche.
y agradecerles a todos nuestros televidentes que nos permiten llegar todos los martes a través de esta frecuencia de nuestro canal universitario con temas como estos, temas tan contundentes que debemos conocer para saber cuál es el futuro de nuestro país. La invitación para el próximo martes, 8:30 de la noche. Aquí estaremos analizando temas de ciudad, temas de región, porque recuerde que lo público hay que medirlo. Muy buenas noches, hasta el próximo martes. Canal Universitario presentó el anterior programa.